De nuevo a Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Esta es la entrevista número 60 y estamos hoy con esta invitada maravillosa aquí en la pantalla. Aunque estamos relativamente cerca, usamos este camino de las pantallas porque sentimos que ya nos hemos acostumbrado un poco, ¿no? Así que Viviana Buscaglia, bienvenida a Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, Buscaglia, ¿no? Es pronunciación del apellido o cómo se define el apellido en en la Es tonalidad. bien, tan- es bien italiano, Buscaglia, y si voy para el otro lado, tengo Barbagellata, Facio, son todos tanos en la familia. Hay una vasca por ahí, que es Puig, que era mi abuela materna, pero son todos nacidos aquí en Argentina, y nada, tiene que ver con origen italiano. Ay, qué interesante. O sea que la historia de tu historia básicamente viene de una migración extensa, larga. Sí, en principio por parte de algún bisabuelo, sí, sería bisabuelo por parte de mi papá y tatarabuelo por parte de mi mamá, que vinieron de Génova y de distintas partes de Italia, pero se han instalado aquí. Y mi mamá es argentina, mis abuelos son argentinos, la otra rama es de descendencia italiana, pero nada, nos sentimos argentinas, no hay un trámite de doble nacionalidad, no hay un ir a Italia a buscar a los ancestros, y además una familia que se fue achicando, 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 porque mi papá era hijo único, mi mamá tenía dos hermanas y esas dos hermanas no tuvieron hijos, hijas, por lo tanto quedamos mi hermana y yo. Mi hermana no tuvo hijos, hijas, y yo tuve una. Así que es una familia, entonces no sé lo que es un primo, una prima, moriría por un sobrino, una sobrina. Bueno, eso no pasa en mi familia, por lo tanto lo suplimos con amigas, con amigos, con esos hermanos y hermanas de la vida que fuimos encontrando, y tenemos una cosa así, mi hermana y yo, como muy familiar, en particular yo, de juntar. Por eso tengo esta actitud tan colectiva, tan hagámoslo todos juntos. Bueno, hay esta idea, vamos a hacer una entrevista, bueno, vamos todos juntos. Vamos acá, ay, voy a ir a tal lugar, bueno, vamos todas juntas. Y tenemos así como una comunidad de amigas que somos hermanas elegidas. Y tiene que ver con esto, ¿no? Me parece, con esta falta de familia y con disputas familiares y con peleas y con tragedias. Es como, nada, buscamos esta cosa de la apapacharnos, como dicen eh, en la película. La verdad que el apapacharnos lo sacamos de la película de Shrek, pero es un término de las comunidades, así que buscamos eso. Viviana, y ahora que traes en este relato a tu hermana, cómo era la infancia con tu hermana? ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia con tu familia y un poco también del mismo país? ¿Qué imágenes tienes de esa infancia en relación a este territorio en el que creciste, que fue propiamente en Buenos Aires, Argentina, o creciste en qué zona? En Quilmes, siempre en Quilmes. Mi vida fue en Quilmes. Nací en Quilmes, viví en Quilmes, me crié en Quilmes. Me mudé a Bernal, que es una localidad también del partido de Quilmes, siendo niña. Creo que fueron los años más felices de mi vida porque me fui a vivir a la casa de mi abuelo. Mi hermana es 5 años más grande que yo. Siempre nos hemos peleado. Yo recuerdo con mi hermana la infancia de peleas. Ella enseñándome a leer desde muy chiquitita, yo aprendí a leer y a escribir, eh, y peleábamos mucho. Yo era muy disruptiva. ¿Entendés? Era de esas personalidades que ya desde chica tenía esta cosa disruptiva, de ir en contra de la corriente. eh, y mi hermana era todo lo contrario, justamente de aceptar las reglas, de hacer todo lo que estaba bien, todo lo correcto, todo lo que le decían que tenía que hacer. Y yo era ver cómo agarraba algún lugar donde hacer quilombo. Y en eso también fuimos gestando personalidades. eh, yo soy muy extrovertida. Mi hermana por ahí es más quedada, más retraída.
ella ha hecho todo lo que tenía que hacer. Se recibió, se casó, no pudo tener hijos, pero por una cuestión de salud, pero hubiese sido la que cumplía con ese mandato, ¿no? En cambio yo no me casé, no me quise casar, tuve una hija cuando quise tener una hija, fue una decisión producto de mucho deseo. Bueno, listo, mi mamá me dijo, pero tu hermana tenía que haber sido la que correspondía, que se había casado, que tenía la familia bien armada, la que fuera madre. ¿Cómo vos venís? Me fui a vivir sola, ¿entendés? Esas cosas bien disruptivas que para la época, yo tengo 58 años, era como nada, había que ser madre joven, había que casarse, había que cumplir esos mandatos, y yo no estaba dispuesta a cumplirlos. Y es el día de hoy que no me quiero casar, a mi hija decidí tenerla, y me pidió a mi familia que le pusiera el apellido del papá. Yo me llevo muy bien con el papá de mi hija, vivimos 13 años juntos, es decir, yo quería ponerle mi apellido. En ese momento mi tía llorando me pidió por favor que llevara el apellido del padre, porque una hija no reconocida por el padre era algo tremendo que mi familia no estaba dispuesta a soportar. Entonces dije, bueno, está bien, en esto tengo que ceder. Como cedí también en el segundo nombre de mi hija. Mi hija se llama Azul y en ese momento en el registro civil te pedían, porque no era un nombre común, te pedían que le pusieras un nombre que determinara género. Y yo le quería poner Selene. Estaba leyendo mitología griega, quería ponerle Selene, que era Luna. Y en ese momento el padre de ella estaba leyendo eh, Dalí, surrealismo, y me dijo, para mí es muy importante que se llame Gala. Entonces dije, bueno, cedo, mira, las veces que se dio las cuentas. Volviendo a la infancia, que me fui ahí, eh, tuve momentos, a ver, viví en la casa con mis padres, en una casa chiquitita, que hacía mucho lío y en una casa chiquitita y yo corría adentro. Cuando mi papá salía, yo corría con los paraguas, hacía de todo, ¿entendés? Le rompía cosas a mi vieja, era muy caprichosa, muy tosuda, muy de esto es así. Bueno, nada. Y cada vez me daban más. Mi mamá tenía la mano, mi papá no me pegaba, pero mi vieja me daba para que tenga guardia y almacene para la semana, el mes y el año. No tenía ningún problema. Mi vieja, cuando nos mudamos, que mi abuelo estaba muy mal, nos mudamos a la casa de Bernal, ahí la casa tenía 80 metros. Por lo tanto, era casi una manzana. Tenía para treparme a los árboles, tenía para correr, para irme a la carpintería. Mi abuelo tenía un tallercito con máquinas de carpintería. Un día casi me arrancó el dedo porque me fui sola a prender la sierra eléctrica y yo iba. ¿Eh? Nada, hacía de todo. Jugaba con los varones del barrio, era muy, para ese momento era una niña muy varonera, pero me llevaba muy bien. ¿Entendés? Para mí era natural estar con los varones, no tenía ningún problema. De ver a mi abuelo trabajar en la carpintería, yo en casa me armaba muebles de la pieza, pinto, no tengo ningún problema, ¿entendés? No, no sé revocar, pero porque no aprendí, pero no tengo ningún problema en eso. Así que esos años en la casa de mi abuelo fueron muy felices. Mi abuelo decía, me voy a morir sin verte Bataclana, que era el término que se usaba, porque yo era, hacía imitaciones, era muy histriónica, hasta que llega la adolescencia. Se muere mi abuelo, nos tenemos que mudar y ahí hay un desguazamiento familiar muy complicado. Yo me voy a vivir a la casa de una amiga de mi mamá se va a un hotel con mi papá, mi abuela se va con ellos, después, nada, vamos a la casa medio a armar, mi hermana se va a la casa de una familia de una compañera de la escuela, es así como un quiebre familiar para mis 10 años, que fue justo para la época del golpe, porque en la casa donde yo estaba viviendo, la amiga de mi papá y mi mamá, que era una alemana, el 24 de marzo me traen el desayuno celebrando la última dictadura genocida, asesina, que lo puedo ver ahora, por eso cuando yo te digo que rompo la tradición familiar. Mi papá era pro Videla, pro milicos, mi mamá también, los defendían. Así que nada, y ahí una cosa que a mí me traen el desayuno, yo feliz, festejando, familia antiperonista además. Eh, Nada, no entendía nada, tenía 11 años, bueno, qué bueno, golpe de Estado, qué bien, lo que quería mi mamá y mi papá, ¿no?
hasta que, bueno, se reúne la familia nuevamente en la casa nueva, y ahí, bueno, hay que tejer los lazos. Y ahí empieza la adolescencia. Para mí la adolescencia fue muy sufriente, muy, muy de no encajar, ¿viste? No, hay un texto de Paul Divir, que Paul Divir es una autora de mi época, que la tienen asociada como con cuentos de amor y llorar y no sé qué. Y a mí hay un cuentito que me gustaba mucho, que habla de una foto de alguien que se recorta, ¿no? En una fotografía y que con los años quiere volver a encajar y no encaja. Y yo sentía como eso, ¿no? Esta cosa de, yo no encajo acá, no encajo. En la dictadura, una tipa rebelde, en una escuela del Estado, pública, tradicional, donde había que respetar los valores de la dictadura. Entonces yo quería ser hippie, yo quería nada, tenía otras inquietudes y no encajaba, no encajaba. Sufrí mucho la adolescencia, no era el modelo de mujer delgada, ¿entendés? Que en ese momento tenías que entrar adentro de un baggy, yo te lo podía rellenar entero el baggy, no me sobraba como a las chicas, a mis compañeras. Entonces, nada, no. Hasta que, ¿entendés? Bueno, viene la reapertura democrática y ahí yo encuentro, listo, es por acá. Y ahí se da esa ruptura, digo, terminando la niñez, pasando a la adolescencia, donde en la juventud puedo, con el movimiento democrático, puedo empezar a sentirme cómoda conmigo, con un montón de cosas. Qué interesante y a la vez desafiante ese momento de tu vida, ¿no? Es como la oveja negra, ¿cierto? Para, no, digamos, para usar un término Sí, dentro de sí, la literatura totalmente. Era, ¿entendés? latinoamericana, ¿sí? No un ejercicio racista, ni mucho menos, sino un ejercicio de precisamente quién no encaja y a quien también se le quiere controlar, ¿no? Me imagino que eso te pasaba y no lo has venido relatando, ¿no? Esa necesidad de controlar tus decisiones y de controlar esa fuerza y ese espíritu que como inmanejable, ¿no? Es como dentro de esa mujer hay, en esa cuerpa hay un espíritu indominable que hay que, como sea, dominar. Es lo que pienso cuando me haces este relato tan interesante. Me gusta mucho poder conocer tus orígenes porque hoy en día eres un referente de memoria, ¿no? Un referente de investigadora que hace un proceso de precisamente de descubrir esa época que te tocó a los 10 años y que hoy en día estás en esta labor de recoger las historias de los desaparecidos, de los detenidos, desaparecidos, em, y torturados precisamente en el pozo de Quilmes. Antes de llegar a este punto de hacerte cargo de este espacio, de este centro de memoria em, clandestino en su momento y que hoy en día está tipificado, bueno, organizado, hablemos de cómo fue ese proceso, ¿no? ¿Cómo fue tu vida? ¿Qué decisiones tomas antes? Y cómo las vas organizando también, ya que encontraste ese espacio en el que podías empezar a respirar un poco más y a encajar o a encontrar con quienes armar una nueva historia, ¿no? Eh, Primero, esta idea de tejer, esta idea de tejer colectivamente, ¿no? Siempre. eh, Porque hay distintos momentos de la militancia en mi vida. Esta es la que me viene, la del Pozo de Quilmes después de jubilada. Termino la secundaria y empiezo a magisterio, empiezo a estudiar para ser docente y que además fue absolutamente sentido. Yo me acuerdo de entrar haciendo la secundaria a un grado, hacer una observación de una clase y dije, yo quiero estar del otro lado, no observando, yo quiero estar ahí, yo quiero estar, pero no para reproducir lo que hicieron conmigo, porque te decía que la padecí mucho, la escuela secundaria, sino para hacer lo contrario, porque la educación tiene que ser un acto de pedagogía de liberación. En ese momento, en dictadura, yo no había leído a Freire, ¿entendés? No sabía de qué se trataba, pero yo sentía que era por ahí, que la educación tenía que ser transformadora, que la educación tenía que ser amorosa, que la educación tenía que ser otra cosa y que era capaz de generar mecanismos desde
el sistema educativo, desde donde me tocaba, con los pibes, las pibas, que podíamos hacer otra cosa para que no tuvieran que pasar lo que yo pasé y sufrí en la escuela secundaria, que tenía que ser otra cosa. Por lo tanto, cuando vi a esa maestra dije, esto es por acá. Por supuesto que padecí, porque fue terminada la dictadura, que empecé a estudiar magisterio con las mismas docentes, porque era la misma escuela, el normal de Quilmes, y en el normal estudié también magisterio, así que las mismas profesoras, era una cosa tremenda. Y ahí ya empiezo, cuando me recibo, conozco a la que es mi mejor amiga, la madrina de mi hija, y a otra amiga que conocía, esto es mortal. Habíamos ido a Mar del Plata con Lilian, con una amiga. Y primera vez que salíamos solas de vacaciones las dos. Bueno, íbamos caminando por la peatonal y nos paran para hacernos una encuesta, una entrevista, 3 preguntitas. Entonces, yo no me acuerdo, pero una era, la deuda externa había que pagarla, entera, en parte, o no pagarla. Yo le digo, por supuesto que entera hay que pagarla. ¿Cómo si contraímos deuda? No la vamos a pagar. Mirá, en ese momento el Fondo Monetario, estamos hablando del año 82, 83, 84. Este, la tierra tiene que ser para el que la trabaja, para ambos, o del dueño. Yo le decía, dueño, por supuesto. Entonces, claro, el chico, otra pregunta más, y me dice, bueno, muchas gracias, chao, pedazo de gorila, no me iban a invitar a nada. Y a mi amiga, que tenía una mirada totalmente distinta, la invitan a una charla política partidaria del Partido Humanista. Y me dice, acompáñame que me encanta el chico que me entrevistó. Digo, pero si a mí no me invitaron, te invitaron a vos, claro, que me iban a invitar a mí, ¿entendés? Con las barbaridades que había contestado. Digo, bueno, te acompaño para que veas al chico que te había gustado. Y ahí yo me acuerdo que fui a la charla y se me partió la cabeza. ¿Entendés? Era en un local, en una galería de Mar del Plata, habría 10 personas. Y se me partió porque empecé a escuchar otras cosas, que era la deuda con el Fondo Monetario, la explotación de los trabajadores, del movimiento campesino. Y ahí entraron, pero ¿viste cuando te tambalea toda la estructura, que vos estás parada sólidamente donde te pararon tu mamá y tu papá? Y hay un momento donde tac, 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 tac. Decís, y esto a mí me resulta razonable, y esto me resulta interesante, y esto yo quiero seguir por acá. Por lo tanto, ahí empecé a militar en el Partido Humanista. Mis orígenes de militancia son en el Partido Humanista. Si bien me había afiliado al radicalismo, porque era el momento de la época, trabajaba en una inmobiliaria mientras me pagaba la carrera de magisterio, pero nada, fue así como, ahí hubo una cosa con el socialismo, con el humanismo, y la primera movimiento fuerte que interpela es en el año 92, los 500 años de la conquista. Hubo un movimiento, pero, y ahí estaba yo, con todas las marchas a defender a los pueblos originarios. Esa es la primera fuerte, donde además me peleaba muchísimo con mi viejo en particular, porque a los indios había que prender los fuegos a todos. Él resolvía todo con un fósforo y un bidón de nafta. Y ahí empiezo a escuchar a los pueblos originarios, empiezo a escuchar a los indios, empiezo a escuchar a las poblaciones oprimidas en primera persona, porque los 500 años de la conquista abrió esas voces. Entonces fue así como, wow, es por acá. Así que bueno, ya ahí me había recibido de maestra, ya estaba trabajando, y empiezo a estudiar en el año 89 antropología. Y nada, el empezar una carrera como antropología también te abre la cabeza, así que ahí la militancia en el Partido Humanista la voy dejando, la militancia político-partidaria nunca me sedujo. Hay ahí una estructura dentro de la política partidaria que afortunadamente los feminismos vinieron a ponerle claridad, ¿no? En este último momento. Que a mí, ¿cómo explicarlo? Viste cuando tenés como ideas previas que no las podés poner en palabras, pero sabés que por ahí no es, sabés que eso no es, y después aparece la teoría que vos decís, ah, era esto, y se expresa de esta forma, y estos son los autores, o bueno, en el caso de los feminismos a mí fue como un espejo de,
mira, es esto lo que te molesta de la política. Hicieron desastres los hombres en la política. Y fueron ellos los que nos dijeron siempre cuáles eran las reglas. Fijaron las reglas, llegamos a donde llegamos, producto del el machismo, el patriarcado. Bueno, ahora lo puedo explicar a la luz de los feminismos. En ese momento yo sabía que había algo, ¿entendés? Que no era por ahí. Entonces, bueno, fue abrazar el movimiento de derechos humanos con la mamá de un compañerito mío de la escuela, con Lucrecia Blombán. En Quilmes empecé a militar en la PDH, con mi otra amiga, que te decía que era la madrina de mi hija, madrina putativa, porque nunca la bauticé, yo no soy mujer de fe, pero sí nombré a alguien que se hiciera cargo si me pasara algo de la crianza de mi hija y que tenía que darle una línea ideológica afín a quien habla. Así que vale esta aclaración. Bueno, ahí entro al movimiento de derechos humanos, empiezo a militar el movimiento de derechos humanos, con lo que tiene que ver con memoria, con el tema indígena. Ya después, la situación de militancia mía me lleva a tener cada vez más enfrentamientos en mi casa. Mi papá era ya no un pichón de gorila, era un gorila tremendo. Además, estaba convencido de que la dictadura, ¿entendés?, vino a resolver los problemas del país. Era un trabajador de una fábrica, por lo tanto era un oprimido, pero ¿entendés?, se creía dueño, trabajaba para el dueño. Bueno, nuestras discusiones cada vez eran más fuertes. A fin de año, en diciembre, se hacía la Marcha de la Resistencia con las madres, la línea de EVE. No existía nada de la tecnología que tenemos ahora, por lo tanto era ir a la marcha, escuchar a Eve y volver corriendo a casa para que a Liberty pasara el discurso de Eve, ese pedacito para volver a escucharla o intentar escuchar lo que no habías podido escuchar en el acto porque, nada, por el quilombo, por los gritos, por las cosas que tiene la calle. Y bueno, mi viejo se paraba frente a la tele, ¿entendés? Puteando a Eve, y bueno, basta, acá no se puede estar más. Eh, Nada, me tengo que ir a vivir sola, tengo que salir de acá, hay una situación de conflicto familiar, yo estaba peleada con mi hermana, bueno, en ese momento estalla todo y me voy a vivir a la casa de mi amiga que estaba viviendo con su compañera y me hacen un lugar a mí para que llegue, antes de que naciera mi hija, para que llegue a su casa y vivimos ahí unos cuantos años juntas. Y ahí me dejo de estudiar antropología porque tengo que trabajar más, tomo más horas en secundaria, armo mi carrera en primaria en secundaria y logro irme a vivir sola. Se está por cortar, ¿no? Dale, Hay tranqui. un, hay, hay No, un no, cartelito estamos. Sí, sí, que pero está, tranqui. que está apareciendo, pero no tengo los lentes para ver Sí, chiquitito, así que nada. yo te aviso, no te Ah, preocupes. bueno, listo. Em, y ahí, digamos que en ese proceso que me parece que es el corazón, ¿no? Del empoderamiento, llamémoslo así, o digamos, de empezar a sacar tu propia voz, ¿no? O sea, ese acto de rebeldía, de irte, no sé si llamémoslo rebeldía, o de decisión más bien, esa decisión de vida, de separarte, ya decir, bueno, también eso que implicaba y cómo lo fuiste, digamos, sorteando en términos afectivos y emocionales, ¿no? Porque sea lo que sea la familia, era tu sustento. Entonces, como ya nos has ido dando luces, ¿no? Frente a cómo lo vas haciendo, pero cómo continúa ese proceso de ir tejiendo una red afectiva más amplia, como la que nos decías al principio. La familia era poquita, por lo tanto me tengo que ir ideológicamente, ¿entendés? No puedo sostener ese espacio de convivencia, ¿no? Donde cada vez es más duro, es más difícil, y yo además, en esto que te decía, tenía un cohete que no paraba, más, noches sin dormir, ¿entendés? Yo empezaba, siempre fui de tener mucha energía y fui muy apasionada, entonces, si yo abrazo algo, lo abrazo y le prendo fuego, entonces soy sumamente pasional y puedo no dormir y nada, me acuerdo que en ese momento estaba vinculada al equipo de antropología forense por la facultad y me habían dado un material para leer, un libro que se llamaba Desenterrando huesos. Eran 400 páginas. Un fin de semana, tic, 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 y yo leía, 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 leía.
nada, no dormí, ¿entendés? Me encontró el otro día y yo dije, y mientras tanto fichaba, nada, era eso. Entonces, nada, voy construyendo redes, en esto siempre es colectivo, nunca fui de lo que se dice la jetona, salgo yo a hablar en nombre de todos, todas. No, no, te armo la jugada y vos haces el gol, no tengo ningún problema de estar en un segundo plano. Entonces, siempre armé redes. Cuando dejo la facultad, dejo también esa militancia en derechos humanos, como tengo que trabajar más, obviamente, si uno defiende los derechos de los más vulnerables somos los trabajadores y trabajadoras. ¿A dónde me voy a ir? Y a defender mis derechos como trabajadora. Por lo tanto, ahí soy delegada de mi escuela y empiezo en el sindicato de docentes, empiezo en el SUTEBA Quilmes, que empiezo a protagonizar luchas con la comunidad en las escuelas, con mis compañeras docentes, me invitan a ser parte del SUTEBA de Quilmes, primero como secretaria de Cultura, que era así como, viste, la Secretaría de Organización y la de Cultura se la daban a cualquiera que... Vení, nena. Yo era chiquita, venía a la Secretaría de Cultura. Claro, a mí me das algo y eso me enamora. Armé un encuentro de pueblos originarios. Invitamos docentes. En un momento dado, cuando miraron así, era el salón de la Escuela 3, una escuela de acá de Quilmes. El salón de actos eran mesas y mesas llenas de docentes y se miraron así y dijeron, ¿de dónde sacó tanta gente esta mujer? Porque, ¿entendés? ¿Y cómo trajo tantos indios? Y claro, dijeron, y esto también con control, ¿no? Porque había que ponerle control ahí, porque no sea cosa que se fuera con ideas propias y con línea propia. En ese momento el SUTEBA de Quilmes estaba dirigido por el Partido Comunista Revolucionario, que el brazo sindical había conducido el SUTEBA de Quilmes, entonces tampoco es que te podías correr mucho del concepto que te ponían, pero nada, juntaba gente. A poco de andar, la secretaria de organización del sindicato renuncia y como yo me dieron pasta de organización, me dijeron que por favor tomara la secretaría, entonces era secretaria de Cultura con organización a cargo y trabajando mañana, tarde y noche en la escuela y había nacido mi hija. Todo eso, entonces era como, bueno, y trabajaba ad honorem en el sindicato, no cobraba un mango, yo vivía de mi sueldo en las escuelas, por más, para mí siempre fue un orgullo decir que algo lo hacía ad honorem. Sigue siendo lo mismo, ¿entendés? Decir que yo por el laburo que hago en el pozo no cobro un mango, que siempre viví de mi trabajo y mi trabajo fue la docencia. Así que bueno, empiezo en el sindicato fuertemente y empiezo en una construcción sindical con docentes. Eh, Ahí paso a ser secretaria de organización en el próximo periodo, tengo un par de años como secretaria de organización, ya ahí empieza a aparecer la posibilidad de un cargo rentado, entonces puedo dejar unas horas, puedo dejar el cargo de maestra y me paga el sindicato lo mismo que me pagaban en el cargo de maestra. Entonces ya ahí puedo trabajar más. Y en un momento dado me ofrecen estar trabajando todo el tiempo en el sindicato y dije, yo la escuela no la voy a dejar jamás porque una sindicalista que se precie de tal nunca puede dejar su lugar de trabajo. Porque si vos perdés en la escucha de tus compañeras docentes, te burocratizás, te atornillás en un sillón y entregás después a tu vieja para no volver a la escuela. Entonces, eso no podía pasar, así que me quedé con un paquete de horas y seguí dando clase hasta el 2015 que me jubilé. Antes me fui del sindicato por problemas ideológicos. Para mí es, digo, por ahí los valores, ¿no? Que una tiene, nunca le voy a dejar una millonada a mi hija, lo sumo la casa donde vivimos, tener un estudio, pero mi ideología está por delante. Cuando el SUTEBA de Quilmes abraza el conflicto del campo, en el 2008 creo que fue cuando Cristina eh, larga la 125, en ese momento el campo era acompañado por los sectores genocidas, Cecilia Pando, ¿entendés? Sabemos lo que es el campo argentino. Nada, es la peor calaña de nuestro país, ¿no? Porque es lo que suprime la posibilidad de desarrollar mano de obra, trabajo genuino, fábricas, industria, nada, trabajo con derechos, el campesinado. Bueno, en ese escenario,
cuando yo no soy peronista, lo dije, vengo de una familia antiperonista, siempre estuve en el ámbito del socialismo, por ahí, estuve cercana al trotskismo en algún momento. Cuando pasa eso, para mí es un quiebre en la política que dije, yo no puedo seguir al lado de el brazo del campo, porque era el brazo piquetero del campo, el Suteba Quilmes, esto no es mi línea, no tienen un hueso, son capaces de marchar. Cecilia Pando, para que te des una idea, es lo mismo que la Villarroel que tiene ahora Milei. Digo, era una defensora de genocidas, era una mujer que decía que estaba muy bien que le hayan sacado los hijos a las compañeras embarazadas, porque así no los volvían a criar las familias de las subversivas, porque así no generaban otro niño o niña subversiva. Entonces, en ese escenario, yo digo, bueno, yo acá no puedo seguir. Y ahí es donde empiezo a despegarme y armamos una agrupación docente que se corre de la agrupación Azul y Blanca, eh, y que enfrentamos en las elecciones del 2013 al Soteba Quilmes. Nosotros primos, ellos volvieron a ganar, así que ahí ya dejo el sindical. Ahí es donde aparece, esta es la génesis, el 2011 es la génesis de este momento de la vida y del pozo. Digo, venía entonces, había sido todo lo que era el movimiento de la lucha en el movimiento de derechos humanos, la lucha sindical, desde el año antes del 97, 95, hasta el 2013. Ahí fue militancia sindical. En eso fui secretaria de organización, fui secretaria de promoción social, secretaria de cultura. En la de promoción social tenía lo que era la parte de organización de salidas, de turismo, organicé un torneo de fútbol con docentes. Esa fue mi etapa de botinera. Nada, imagínate, no sé si alguna vez participaste de torneos de fútbol. Bueno, los varones en el fútbol se sacan. Había una propaganda hace muchos años que era de Gatorade. Entonces te mostraban al maestro jardinero, ¿viste? Tocando así, como re dulce con los niños, las niñas, ¿no? Entonces, una cosa así. Entonces lo mostraban en el partido de fútbol sacado, gritando, ¿no? Era otra persona. Y después el Gatorade. Entonces, yo eso mismo te puedo asegurar que lo vivía ahí, porque a muchos compañeros los conocía de la escuela, entonces yo sabía lo que era. Acá en el torneo de fútbol se sacaba. Lo bueno de ser mujer era que vos te le ponías adelante y si lo tenías que echar, ¿entendés? O le decías, no jugabas en la próxima fecha y te querían boxear, pero no podían porque era mujer. Entonces era como, bueno, eh, eso fue durante muchos años, que fueron varios sábados de mi vida, todos los sábados a la mañana. No dirigía, yo contrataba un árbitro y a mí me encanta charlar. Entonces, claro, yo charlaba y decía, pero ¿viste lo que cobró el referí? Y yo estaba charlando y planillaba y qué sé yo, pero nada. Entonces por ahí te venían un día y te decían, no, porque fulano, vos viste la falta que comete y hay que echarlo y no sé qué. Bueno, estamos todos de acuerdo. Además se tomaban todas las decisiones colectivamente. Estamos de acuerdo que a fulanito le vamos a decir que no puede continuar y que si se presenta a jugar, no va a jugar. Bien, listo, estamos. Entonces yo iba, sábado siguiente, ¿no? ¿Listo? Fulanito, mirá, hemos decidido, y no, pero esto, ¿y cómo me vas a sacar? Entonces empezaban todos los mismos que me habían dicho, no, vos tenés que decirle que no juega más, nosotros te vamos a... Y no, y bueno, y pobre, y... ¿Viste cómo te dabas vuelta? Y decís, esto es como cuando era delegada de la escuela, me iba a pelear con la directora y mis compañeras reculaban en chancleta y yo me quedaba así sola, como, che, ¿se acuerdan que teníamos un acuerdo, no? Bueno, eh, bueno, nada, fue la época del torneo de fútbol. Todavía el año pasado me llamó uno, que yo me corrí, ya me jubilé. El torneo lo siguieron haciendo un par de compañeros, y me llama uno de los jugadores y me dice, Pibi, ¿vos podrías llamar al que organiza el torneo para decirle que no puede ser lo que está haciendo? Yo dije, yo no puedo creer, ¿entendés? 8 años tengo de jubilada. Dos más que hace 10 años que dejé el sindicato, que no juego el torneo de fútbol y que me llamen para esa situación. Bueno, nada, el torneo me dio como mucha diversión en esos lugares que
nunca se imaginaría incursionar una mujer que además es cero deporte. ¿Entendés? Soy ojota, no sirvo para nada. Lo único que tengo es esta capacidad de poder armar. Voy entonces al 2011, que conozco el programa Jóvenes y Memoria, que es un programa de la Comisión Provincial por la Memoria, que durante un año tenías que investigar un tema de la agenda de derechos humanos y presentarlo en un encuentro de Chapalmalal. Dije, esto es interesante. Y dije, es por aquí. Así que tomo un grupo en la escuela, investigamos una historia de un joven asesinado en el barrio, con una experiencia de trabajo, pues, la misma impronta y el apasionamiento que tengo en mi vida cotidiana, ¿entendés? Lo puse ahí, con un grupo de pibes y de pibas que eran un sueño. eh, Le pido a un profe de historia que me acompañe y cuando termina el año, Leandro me dice, yo iba a renunciar a la docencia porque sentía que ya estaba, que con los pibes no se podía hacer nada, que había estudiado en la docencia para nada, porque era imposible con los pibes, bla, bla, bla". Me dice, esto me cambió la mirada, porque vio que cambiando la práctica pedagógica los pibes respondían. Nosotros le decíamos a los pibes, chicos, tenemos una entrevista un sábado a la tarde. Vamos, nos juntamos, sábado a la tarde, qué bueno. ¿Viste? Y nos íbamos y los llevábamos a un encuentro en La Plata y los llevábamos a ver a Sategui y los llevábamos a entrevistar y los sacábamos de la escuela. Entonces fue una cosa así, un torbellino en esa comunidad impresionante. Ahí, por supuesto, tuve muchos problemas con la directora. Me hizo actas, me persiguió, entraba al aula, y me gritaba. Yo era como, ay, tengo que ir a esa escuela, por favor. Y yo decía, bueno, pero con los pibes, la historia es con los pibes, es por acá. Eh, entonces era, bueno, vamos, 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 vamos. Pero la pasé este año muy bien en términos de labor pedagógica, educativa, de ver, ¿entendés?, cómo se puede hacer otra cosa, y ante otro estímulo el pibe responde totalmente distinto. Nos fuimos a Chapalmalal y ahí el haber tomado lo de Jóvenes y Memoria en el territorio por la forma que yo tengo de trabajo, que siempre es comunitaria. Jóvenes y Memoria ya tenía para ese momento 11 años, creo, de desarrollo, y solo había habido 3 escuelas en Quilmes. Ese año yo meto 10 escuelas, porque, dale, vamos a meternos, vamos. Convencí a 9, la mía era la 10, para ingresar al programa. Entonces, claro, íbamos todas así, viste, todas juntas. Íbamos por acá, íbamos por allá. Generamos ideas innovadoras, hacer un pre-chapa para que, claro, vamos a viajar, ¿ves?, con un contingente de 200 pibes y pibas de Quilmes. Bueno, acá tenemos que generar algo con los pibes para que allá no se maten, para que no se peleen. Entonces empezamos a tejer dispositivos, a juntar a los pibes con cualquier excusa. Entonces, claro, llegaron los 200 pibes conociéndose, y se conocían ya, ¿entendés? De haber hecho un encuentro, de haber hecho otro encuentro antes, de listo, llegaron a Chapa, entonces llegó el contingente de Quilmes. Y vos veías una marea humana, ¿entendés?, de pibes que cantaban, y te levantabas y te podías dormir. En realidad era dificilísimo dormir con 1500 pibes en un complejo de Chapalmalal. Eh, Estaban los pibes cantando, ¿entendés?, haciendo música, circo, ensayando, participando de talleres. Yo dije, ya está, basta el sindicato, esto, mi vida, vuelvo al tema de derechos humanos, que había sido mi germen de militancia. Y ahí, con cada compañero o compañera que trabábamos relación, por esta característica de no soy extraccionista, no te hago una entrevista y después me olvidé. Te hago una entrevista y después te llamo para ver cómo estás, si quedaste movilizado. eh, Te invito para una actividad para que veas lo que los pibes hicieron con lo que vos nos ofreciste. Te invito para que vengas y nos juntamos con otra persona que entrevistamos para ver si podemos recuperar historias. Y vamos tejiendo, ¿no? Nuevamente esto de poder, no es el tejer individual, no soy con la aguja, ¿no? Sino es la cosa colectiva.
Esto fue haciendo que una investigación a otra se conocieran. Entonces después nos pasábamos los contactos, el otro estaba investigando y, mira, vos estás investigando esto, mira, tengo esta persona, compañera conocida de... Y ahí otra vez esta urdimbre que no se corta, que no vienen las parcas, porque seguimos, y en el 2013 me jubilo, no, perdón, 2013 dejó el sindicato, 2015 me jubilo. Y ya estábamos como jóvenes sin memoria, con un tejido, un espesor. Habíamos empezado 10 escuelas, ya estábamos en las 40, el programa llegó a tener 60 y pico de escuelas, eh, ahora ha bajado, este año en particular, por algunas cosas que pasaron el año pasado, este año están en 30 y pico, pero yo ya me corrí del tema de jóvenes sin memoria, pero mientras estuve hemos tenido 60 y pico de escuelas. La primera organización que llevamos a Chapalmalal fue un grupo de murga de Quilmes, que hicimos un laburo de poder articular la murga con la escuela. Entonces, los pibes de la murga volvían a estudiar a las escuelas, excepto donde tenías directoras, directores horribles, eh, que, claro, vos recuperabas esa piba, ¿entendés? Que volvía a la escuela, volvía con todo y se encontraba con un director que le decía, ¿y vos qué haces otra vez acá? Y te miraban los pibes y decía, ¿para qué me hiciste volver a vivir? Mira cómo me tratan. Y vos decís, bueno, espera que te buscamos otro. Porque a ver, tantos años en el sindicato también hacía que conocieran las escuelas, los docentes, los directivos, los que habían concursado. Además, le conocías el pedigrí a todos. Después de tantos años, sabías las licencias que se habías tomado, cómo lo habías defendido por inasistencia, por esto, por aquello, y también los buenos docentes y buenas docentes. Bueno, ahí llegamos. 2016, que Evangelina Ramírez, que había sido la secretaria de Cultura por este conocimiento del territorio, cuando empezamos con Jóvenes y Memoria, me voy a ver a Evangelina, que era la esposa del intendente, con la que teníamos una excelente relación, y le digo, Evangelina, para Chapa, Eva, necesitamos que nos pongan los micros del municipio. Nosotros, con todo lo que hacemos, no nos podemos poner a juntar además plata y alquilar los micros. Que el municipio reconozca el laburo que hacemos a contraturno, en nuestros ratos libres, y que premia a los pibes pagándole el micro. Y efectivamente el municipio nos pagó en la gestión de Álvaro Gutiérrez, que es el intendente varios atrás, nos pagó Evangelina, hizo las gestiones, nos pagaron los micros. Bueno, ahí en el 2016 Evangelina era diputada provincial y me dice, el Barba había perdido las elecciones, estaba Martiniano Molina, del gobierno del PRO, eh, Evangelina era diputada y nos viene a ver y nos dice que ella tenía intenciones de hacer un acto por presentar el libro de la vida de la hija de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y que quería que alguno de los grupos de jóvenes y memoria, de los pibes, le entregara la ley a Estela. Entonces yo digo, ¿cómo que la ley no está presentada? Si a mí ustedes me dijeron durante todos sus años de gestión, tu secretaria de Derechos Humanos, tu directora, me había dicho que estaba presentada. ¿Cómo que no está? ¿Cómo en 8 años de gestión del Barba no hicieron nada para que el Pozo de Quilmes sea un espacio de memoria? Entonces me dice, mira, Vivi, voy a presentar, no me dan explicaciones. Dije, no, vos sola no. Ustedes solo no. Esto es de cara a la comunidad. Esto es, nos juntamos todos y redactamos entre todos la ley. Esto, total, esperamos tantos años, ¿entendés? ¿Qué nos va a hacer esperar un año más? La redactamos de conjunto. Y ahí, todos los compañeros y compañeras que fuimos conociendo en Jóvenes y Memoria, familiares, víctimas que habíamos entrevistado, que los habíamos llamado, los fuimos llamando y dijimos, mira, vamos a hacer esto, ¿querés sumarte? Listo. Sectores docentes, adentro. Compañeros, compañeras de partidos políticos con los que teníamos buena relación, adentro. Compañeros del territorio, porque yo además fui secretaria de Derechos Humanos de la CTA de los Trabajadores, y de ahí integraba el Consejo Local de Niñez, donde donde discutíamos la política pública en relación a la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Entonces, ahí teníamos otro grupo de acción del territorio, que era con las organizaciones. Entonces fue invitar
a las organizaciones. Bueno, todo eso en el 2016 nos juntamos y empezamos a redactar la ley y afortunadamente a fin del 2016. Sí, porque claro, nos saltamos un poco y sí me gustaría como para quienes no conocen así como con claridad la realidad de lo que significa el Pozo de Quilmes, ¿no? Porque digamos no hemos entrado propiamente a decir, bueno, el Pozo de Quilmes, ¿no? Un centro donde se torturó tú me dirás las cifras, cuántas personas pasaron por allí en la última dictadura en Argentina. Pero ¿era un centro clandestino o no? No lo era, era allí que quedaba exactamente y cómo, digamos, se ubica o cómo fue el proceso para que este lugar, eh, digamos, involucrando tu propia historia, ¿no? Fuera decidido, declarado más bien, que es un poco lo que nos estás tratando de decir con la ley, ¿no? Si nos puedes hacer Claro, como ahí la micropresentación para que quienes, digamos, no desconocen un poco esta situación, podamos aclarar. esa es la tercera y por ahora última etapa de mi vida. Pero no va a faltar algún nuevo proyecto, ¿eh? Porque es así, como cada tantos años hace falta hacer algunas otras cosas. Eh, el Pozo de Quilmes, yo había contado que a mí mis papás mi papá no, la amiga de mi papá me trajo el desayuno a la cama cuando fue el golpe de Estado el 24 de marzo del año 76, la última dictadura más sangrienta que tuvo la República Argentina. Bueno, este golpe de Estado utilizó para las personas que secuestraba lo que se llaman espacios o centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. El Pozo de Quilmes fue un engranaje, una pieza de todo eso. Que en realidad, antes del golpe, empieza a funcionar la AAA. En el gobierno peronista, muerto Perón, queda su esposa a cargo del gobierno, María Estela Martínez de Perón, con López Rega. Yo no soy peronista y por lo tanto en esto me van a castigar los compañeros peronistas, pero despegan a Perón de la conformación de la AAA los compañeros peronistas, yo en esta lo voy lo voy a sumar, porque es parte de la historia. eh, y ellos dicen, bueno, los desaparecidos empezaron después. Bueno, no, hay secuestros durante el gobierno de Perón, en el año 72, 73, ya tenemos asesinados por los grupos parapoliciales en Quilmes, por lo tanto, el último gobierno peronista trajo, estoy hablando de peronista de Perón, ¿eh? En esto vamos a tener matices con los compañeros, pero bueno, el pozo empieza a funcionar en el año 74. En el mes de noviembre tenemos el primer compañero secuestrado por razones políticas, que era un militante del ERP, y que lo traen un día al pozo, lo lastiman en el pozo. Nosotros cuando hablamos de tortura, hablamos que la tortura empieza en el momento del secuestro. A partir de que te sacan de tu casa, que te tapan los ojos, que te atan y que vos ya no sabes qué va a pasar de tu vida, ahí comienza la tortura. Porque empieza la tortura psicológica para seguir por la tortura física. Y durante el cautiverio, te pongan o no en la sala de tormentos, te van a estar torturando porque te va a faltar el alimento, porque estás detenido ilegalmente, porque tu familia no sabe, ni vos de tu familia, ni ellos, de lo que te pasa a vos, porque no tenés dónde bañarte, porque no tenés dónde ir al baño, porque no se cumplen ninguno de tus derechos. Por lo tanto, es un centro de tortura el espacio entero. Después hay una sala de interrogatorios donde los tormentos eran específicos para esos interrogatorios o porque a los canas les gustaba. Y después están las violaciones, que es otro delito que no se cometían en la sala donde interrogaban, o sí, porque en el caso de las uruguayas las llevaban para un interrogatorio y abusaban sistemáticamente de ellas, entonces todo el lugar es un centro de tortura. Y de exterminio, además, porque hay una cantidad de compañeros desaparecidos. Vos me preguntabas por el número. Nosotros yo trabajo fuertemente en la investigación y muy minuciosa y rigurosamente. Por lo tanto, no hemos hecho estimación de cuántas personas estuvieron secuestradas en el Pozo de Quilmes. Lo que hacemos es nominalización. A cada una
de las personas le hemos puesto nombre. Entonces, en este momento podemos decir que hubo 270 personas, hay alrededor 30 que no tienen identidad, porque tenemos solo el sobrenombre, así que como no sabemos quién es, no los contamos, pero estamos en alrededor de 300 personas si contáramos estas personas sin identidad. A 270 le hemos podido dar nombres, 102 están desaparecidos. El resto han sido liberados. Empezamos a contar en el año 74, que es donde tenemos los primeros presos políticos identificados, y el espacio funcionó hasta el año, marzo del año 79. Y decimos que funcionó hasta ahí porque tenemos testimonios. Pudo haber seguido generando detenidos, desaparecidos, y como nadie nos lo cuenta, porque las fuerzas militares y las policiales no dejaron vestigio, no podemos asegurarlo, pero el trabajo de investigación consistió en eso. Como no hay fuentes militares que hayan dejado la historia, lo que hemos hecho era empezar con listados, con las víctimas que sabíamos que había estado ahí, nos decían, bueno, yo compartí cautiverio con el chino. Bueno, ¿y quién es el chino? Bueno, a ver, ¿quién puede ser? Entonces ahí tejer nuevamente. La esposa de fulanito de tal le había dicho el cana que habían tenido al chino. Ah, mira, mi hermano se llama, le decían el chino y era un militante montonero de Columna Sur. Y por ahí, viste, 2 más 2, a veces das 4. Cuando va a testimoniar fulanito que vio al chino, che, ¿le pueden mostrar una foto del chino? ¿Le pueden preguntar a ver si es Omar Suárez el chino? Y cuando le muestran la foto, lo reconoce y ahí es, bueno, darle identidad. Y es trabajo artesanal, es uno a uno, ¿entendés? Es ir a consultar en los archivos con ADEP, es ir a leer los juicios, bueno, todo esto para que te podamos decir que estamos en 270 compañeros con nombre, compañeras con nombre. Hay niños desaparecidos, menores de 16 años, hay niños de 6, 7, 8 años que han estado secuestrados, bebés, que han estado ahí en el lugar, que han sido apropiados, que han salido en libertad. Hay como muestras de todo. Lo único que no tenemos adentro del lugar es un nacimiento, al menos hasta ahora conocido, ¿no? La única compañera que estaba embarazada, que el parto se complicó, la llevaron a dar a luz al hospital, y a esa bebé que nació, Rosita, la seguimos buscando porque está en manos de apropiadores. Así que más o menos de eso, no sé si profundizo más, No, porque uno da por sentada, una da por no, sentada sí, un montón claro, de cosas y por ahí hace está falta muy aclarar bien alguna otra como cosa. ubicar también este punto de tu vida. A mí me está generando, pues, además, un mapa muy amplio de tus recorridos, pero me queda todavía un vacío, y quisiera como poderlo identificar. Y es en qué momento encuentras, o sea, históricamente, con lo que tú nos vienes narrando, tú eres una feminista, digamos, desde la infancia, ¿sí? Pero ¿en qué momento de la vida tú empiezas a definir esto es patriarcado, esto es machismo y a apropiarlo Se también? O está sea, cortando, Ángel, está saliendo todo, a ver, estás hola, vos como la pantalla, ¿me escuchas? ¿Ahí? ¿Me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchas? a ver, ¿estás la pantalla en vos? No, se escuchaba todo recortadito. Ahora sí, a ver, ¿Ahora me ves? ahora sí te veo, porque ¿Sí me estaba escuchas? como la foto cristalizada. Te Sí, escucho, la del pero se viaje del escuchó todo tiempo. tac, 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 Sí, tac, sí. tac. No, te decía No, no, que me dejaste de quedé. perder así el brillo que tenías en tus pelos y quedaste cristalizada. Te decía que hay para mí tu historia representa, digamos, un feminismo puro, ¿no? Un feminismo desde la infancia, ¿no? De luchas, de autonomía, de búsquedas, de esta energía de la que hablabas, ¿no? En movimiento, este feminismo revolucionario. Pero para ti, ¿en qué momento le das nombre a esto? O sea, ¿cómo es que te encuentras con esto de los feminismos? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo sabes que
Bueno, en el sindicato me imagino que había muchas prácticas patriarcales y en todos los procesos que estuviste, pero ¿en qué momento tú dices, esto tiene este nombre y abrazas y además, digamos, ya eres más consciente de que esto que has ido incorporando es un ejercicio feminista? Eh, a ver, el momento sindical era, ¿verdad?, una mujer en un ámbito hostil donde tiene que constituirse masculinamente y tomar los hábitos de esa masculinidad para insertarse en ese lugar, donde, siendo un sindicato de mujeres, porque finalmente las docentes somos mayoritarias mujeres, eh, había que constituirse y eran los codazos, con prácticas muy patriarcales. Entonces, en realidad lo que hicimos fue tomar los códigos del patriarcado y éramos mujeres empoderadas patriarcalmente. Entonces, reproducíamos, digo, yo no puedo ahora separar y ver esa que fue, decir, era muy masculina. Cuando conocí a mi actual pareja, después de separarme del papá de mi hija, armé una nueva pareja, y yo me acuerdo que decía, mirá que yo soy un hombre en el envase de una mujer. Y claro, no estaba mintiendo porque me tuve que constituir para ese mundo sindical donde tenés que ir a discutir eh, con las prácticas de los varones. Eh, y claro, era a nosotras, no, vos podés hacer esto, como podés hacer esto, te exigimos más. Entonces, claro, y los varones te trataban de igual a igual, porque tenías su mismo código. Y yo le decía, che, pero ustedes se van a sus casas y no tienen que hacer nada. Yo tengo que limpiar mi casa, tengo que prepararle la cena a mi hija, tengo que ayudarla con la tarea, tengo que lavar, todas estas cosas, ustedes no las hacen, no somos iguales. Y ellos no lo entendían. Mierda que no lo entendían, no lo querían entender. Digo, ahora lo puedo ver, entonces, con otra claridad. En ese momento, bueno, vos tenés espalda y podés hacerlo. ¿Cuál es el problema? Si tu lugar como mujer hace que vos hagas todas estas cosas y además trabajes y mantengas tu casa y además tengas el plus militante. Y yo a las 9 de la noche decía, mi hija está en casa, me tengo que ir, compañero, y donde venía lo más jugoso, ¿no? La charla política, o bueno, algunos lugares segmentados, acá sí, acá no. Bueno, siempre con esta cosa que yo no le encontraba el nombre, ¿está? Pero que me parecía injusto. Llegaba hasta esto es justo o esto es injusto. Hasta que aparece, mi hija nació en el 97, así que cuando empieza la lucha por el aborto seguro, legal y gratuito, la primera, que eso fue en el gobierno de Macri, así que mi hija ya estaba en la universidad. Ahí empieza, ¿entendés? Todo el grupo de ella, además yo siempre fui de tenerlas en casa, eh, cocinar, cocinamos, se ensucia la casa, se ensucia, vienen a dormir, vengan. Siempre en la alacena había golosinas, por lo tanto sabían que venían a la casa de Vivi, les iba a preparar una chocotorta, les iba a preparar algo dulce, porque soy muy dulcera. Entonces, bueno, nada, sabían que en casa las golosinas iban a circular y la alacena estaba llena. Y ahí aparece, las empiezo a escuchar. Y mi hija, que es un taladro, así el pájaro carpintero, que cada cosa que yo decía me lo cuestionaba. Entonces, claro, después yo era volver, sentarme, pensar lo que decía, y claro, y ahí empecé a leer, y ahí empecé a escuchar, y ahí empezamos, y claro, las compañeras mujeres que estábamos de mi misma generación, que habíamos sido partidas por el patriarcado, empezábamos a romper una estructura y claro, los varones se ponían locos. No se te puede hacer una joda, yo no soy machirulo, no decías, esto es una práctica patriarcal. Y ahí fue empezar a revisar todos los conceptos. Y uno de los que me había calado muy fuerte, yo venía de un sindicato, la CTA, que tiene adentro a la Asociación de Prostitutas, tiene a MAR en su seno. Entonces empecé a revisar esto del trabajo sexual. A ver, no llego al abolicionismo porque no me caí todavía al piso, pero estoy muy, muy tirada para ese lado. No, no acuerdo con el regulacionismo.
Y esa fue una discusión muy fuerte con los varones. Y cuando los varones decían, yo quiero opinar sobre el cuerpo de las mujeres. Jódeme, hola, ¿qué tal? A ver, ustedes opinando sobre nuestro cuerpo. Y me puse muy radical, ¿entendés? Porque me di cuenta, como que, como decían los pibes, me cayó la ficha. Me di cuenta ahí como que se me ordenó todo eso y fue como, esto es el patriarcado, estos son los feminismos. Era esto lo que tanto en mi vida pujó, eh, y era por acá, era decirle fin al macho, era terminar con el patriarcado, y si no lo hacemos nosotras, ellos no lo van a hacer nunca. Entonces, ahí fue abrazar la lucha, reconocerme feminista, que ese fue el primer paso, ¿no? Porque en mi generación, yo no soy feminista, somos femeninas. Y yo era muy femenina, muy pintada, muy de taquitos, muy, ahora ya ni me pinto, este, pero era muy, muy producida, ¿entendés? Muy el pelito, muy tintura, muy las uñas pintadas, largas, rojas. Bueno, yo, claro, yo era muy femenina. Como, no, yo soy feminista, me puedo pintar si quiero, si tengo ganas, y me voy a poner tacos si tengo ganas, pero ahora es elegir y el pararme de igual a igual. Y cuando algún compañero por ahí de mi pareja, que son todos viejos dinosaurios, entonces te dicen, te explico, y yo te cago la mesa del domingo, ¿eh? No tengo ningún problema. Vos a mí no me explicás. Y ahí puedo sostenerte discusiones de horas y horas. Entendiendo ahora también que los feminismos están en repliegue. Hubo un momento de una fuerte oleada y nos quedamos, las que nos dimos cuenta empoderadas de los feminismos, entendiendo también que es un momento de repliegue histórico y que va a volver con más fuerza. Solo necesita encontrar la ola que haga que despegue nuevamente, pero que nos queda un resto. ¿Entendés? Porque de esa primera intento de aborto, trajo la lucha de los pañuelos verdes, esas jóvenes protagonizaron la segunda etapa cuando salió el aborto con una fuerza, con una virulencia, con una energía, con una pasión que nos llevó puestas a todas, y la que no, entonces nos sacudió la ola y listo, bueno, hay un acumulado y ya permeó. Entonces, los hombres están como cuidándose, las generaciones jóvenes, algunas han recrudecido, digo, fíjate lo de ley y los grupos que lo apoyan, bien, son bien radicalizados, patriarcales de derecha, bueno, antiderecho, las tienen todas estos muchachos y acompañado por mujeres que sostienen esa práctica de ese discurso. Nosotras somos iguales, nosotras somos femeninas, no somos feministas. Bueno, listo, me parece que viene por ahí y continuamos en este lugar de militancia a los codazos con los compañeros varones, ¿eh? Esto que decíamos, las mujeres abusadas es otro delito en el Pozo de Quilmes. Durante los primeros años de gestión del Pozo, los que contaban a las mujeres eran los varones. Y a lo sumo, lo que se permitía contar, o nos permitían contar a nosotras, era la imposibilidad de maternar de las mujeres. No hablábamos de las compañeras que eran militantes montoneras o del ERP, que habían abrazado la lucha armada, ¿entendés? Y que habían dejado a su marido porque el marido le decía quédate en casa y ellas querían seguir militando. Esas historias no se contaban, se empiezan a contar ahora, porque nosotras las recuperamos y las contamos. Pero la voz oficial del Pozo, que era uno de los compañeros sobrevivientes, decía, a nosotros, acá no hubo mujeres abusadas, no hubo mujeres violadas, porque el general que estaba a cargo decía que a las mujeres eran todas delincuentes subversivas, por lo tanto, si alguno de los canas agarraba a alguna, le iba a volar la cabeza y acá no se violaba a nadie. Claro, ¿quién iba a contar? ¿Entendés? Mujer que había sido violada si la voz era tan fuerte, la del Pola, que era imposible. Hasta que empezamos a encontrar, y donde encontramos una voz, ¿sabés qué? Pusimos un megáfono así, esto es abuso, esto es violación, esto tiene que ver con esto, y pudimos desarmar ese discurso. Y en realidad la responsable fue una niña de 15, 16 años. Vienen de una escuela a hacernos una entrevista y estábamos los compañeros varones y yo. Entonces,
Viene esta jovencita y dice, bueno, yo quiero saber qué pasaba con las mujeres en el centro clandestino. Sale la voz varonil del compañero sobreviviente, bueno, acá no se violaba. Sale el otro compañero y dice, bueno, las prácticas están todas iguales, nada más que a las mujeres se las violaba, a todos nos torturaban por igual. Yo quise decir, como, "Epa, compañeros, me parece que están equivocados". Entonces me dice la jovencita, cuando yo salgo a discutirle a los dos, que lo peor que te puede pasar, te están entrevistando y te empezamos a discutir entre nosotros, pero no podíamos dejarlo pasar eso. Entonces la jovencita me dice, yo quisiera, toma nota, que yo dice, bueno, bueno, bueno. Entonces me habla y me dice, mira, yo en realidad quisiera entrevistarte a vos sola. Le digo, bueno, listo, sí, para hablar de este tema. Bueno, listo. Y ahí es donde empezamos a romper el discurso hegemónico construido por los varones en el sitio y con otras compañeras mujeres, desde la sororidad, desde el pensarnos iguales, desde el ver de qué se trataba. Ahí empezamos a construir otra historia y esos compañeros varones tuvieron que aflojar. Uno de ellos cambió y otro cada tanto tiene así como alguna provocación, ¿entendés? Cada tanto te larga alguna al decir, yo fui violado, varón, yo fui violado en el espacio. Epa, pará, no te quieras equiparar con las compañeras mujeres. Esa es la historia la tuya. Violaron tus derechos, no los cumplieron, fantástico. Pero tu cuerpo fue maltratado, fue lastimado, pero no fuiste abusado sexualmente, no te quieras emparentar porque no sos pariente, ¿entendés? Como, bueno, ir poniendo los límites. Y la edad también te da una impunidad fantástica. Soy inimputable. Me parece que tiene que ver con el ganar seguridades, con el no depender económicamente de nadie. Te puedo decir lo que se me ocurre porque no busco un cargo político, vivo de mi sueldo, de mi jubilación docente, no necesito ningún favor. Lo que se construye colectivamente por acuerdos ideológicos, por un proyecto social, por una mirada política sobre la sociedad y fundamentalmente feminista. Yo quería consultarte, bueno, te has hecho cargo, te has abanderado junto con el equipo, pues que ha ido construyendo la ley, ¿cierto? Para definir el pozo de Quilmes. Y además de esto, hacer todos los relatos, ¿no? Visitar el lugar y que ustedes nos acompañen y nos cuenten durante todo lo que pasó, lo que sucedió, esto que nos estabas relatando, obviamente también asumir esta postura feminista dentro del ejercicio de la memoria en un lugar de tortura, de exterminio, de un centro clandestino dentro de lo que fue la época, la última dictadura en Argentina. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en el cuerpo y en la vida misma de Viviana tras tener que escuchar todas estas historias, de recuperarlas, porque ni siquiera es escucharlas, sino de hacer esta recuperación de memoria y esta recuperación en un proceso donde además siguen juicios abiertos? ¿Qué ha pasado con tu propio cuerpo, con tu propia alma, tu propio ser? ¿Cómo ha, digamos, transitado esta última etapa de tu vida de recuperar la memoria, que es un poco más cruel, más, ¿sí? Y también estás en otra etapa de tu vida. ¿Qué ha pasado contigo en tu interior y en tu propio ser? A ver, en principio, en lo personal, el sentir que crecí en seguridades. Digo, esto, vamos a separar lo físico, porque lo físico además vino con los años, entonces, eh, pero hay un lugar de crecimiento, de seguridades, de certezas, en esto que te decía, el ser independiente, que siempre tuve la mirada de que una mujer independiente económicamente era independiente realmente. Si dependía, y en este sentido hablaba con mis alumnos, si ustedes quieren ser realmente independientes, no es este, con un porro, no es con un caño. Si yo quiero ser libre, realmente necesito tener la independencia económica para esto. Entonces, este lugar me da la posibilidad de pararme frente a otros. Entonces, en cuanto a certezas, uno gana una espalda, ¿entendés? Sí, de grande, eh, para poder enfrentar todo esto y para poder sostener. Y esto de tener una espalda así de grande también es una espalda con muchas tensiones, vivo contracturada. Me agarrás los trapecios
y de tanto sostener le podés poner, ¿entendés? 3 yunques, mis trapecios, y las rodillas también. Apareció problema en la rodilla, problema en la columna, porque hay momentos en que cuesta sostener. Y yo soy, a ver, una de mis amigas me dice, una me dice, tenés tanta paciencia, qué paciencia tenés. Y sí, soy muy paciente. Y la otra me dice, sos básica, sos de manual. Cuando algo me revienta, ¿entendés? Y no lo puedo tragar, vomito. Si no lo puedo sostener, me caigo. Bueno, es eso. En el cuerpo se expresa así. Después también, ¿no? Son los años, uno empieza a ganar artrosis, empieza a tener menos densidad en los huesos, vino la menopausia, aparecieron un montón de trastornos complicados. Se agudizaron las migrañas, lo que antes eran episodios esporádicos, bueno, no, ya son episodios frecuentes. No me doy el tiempo para, claro, son los dolores, no me doy el tiempo para ir a los médicos, soy un desastre. ¿Se puede resolver algo con una pastilla? Vos me decís que esta pastilla sirve, yo veo que sirve. Nada, tal vez porque también tuvo que ver con mi vieja era una amante de las operaciones, de los médicos. El último tramo de la vida, mi mamá murió hace 2 años. Mi papá no, mi papá murió hace un montón, mi papá murió en el 2001. Pero vivimos con mamá esta cosa de ir a los médicos, de que se quería operar. Eh, Mi vieja tuvo 4 veces cáncer de mama, tuvo uno de útero y 3 de mama. Y fueron siempre carcinomas in situ, nunca se desparramó el cáncer. Y para mi cumpleaños, yo cumplo en junio, así que para mi cumpleaños mamá se hacían los estudios en el mes de mayo y se tenía que operar en el mes de junio. Así que durante varios años mis cumpleaños, ¿entendés? Estaban asignados por la operación de cáncer de mamá. Este, Después era la operación de... Ah, le encantaba, le encantaba. Una vez había inventado, esto es mortal, una vez estaba internada, situación de cardiovascular, cardíaca, y se le había ocurrido que tenía una arteria tapada, y tenía una arteria tapada y que tenía, entonces le decía al médico todo lo que tenía el médico, decía, bueno, debe tener una arteria tapada. En eso me avisa una vecina de mi vieja. Me dice, Pili, mirá que tu mamá, la que tuvo una arteria tapada, fue la vecina. Y tu mamá le preguntó todos los síntomas que había tenido No, y está convencida de que tiene una arteria tapada. Por lo tanto, le decía al médico todos los síntomas de la vecina. ¿Entendés? El médico estaba buscando la arteria tapada y vieja no tenía nada. Se pasó 20 días internada, pero a ella le encantaba porque la llamaban por teléfono, le iban a ver. Y claro, yo iba todas las tardes, ¿entendés? A darle de comer. Era la forma que tenía de tenerme a mí todos los días. Ella la internaban y yo iba todos los días a ver. La operaban, iba todas las noches a darle de comer. Era la forma de lograr que yo fuera. Porque tuve muchas discusiones con mi vieja, al haberme constituido como madre y como mujer tan diferente, bueno, era muy crítica de un montón de cosas. Así que como está ese antecedente, entonces me decís ir al médico, ir a hacer un tratamiento, y yo huyo, no. Entonces, nada, resuelvo con alguna pastilla y así me hago el estómago, pero bueno, nada. Tengo que ir a hacerme ver las rodillas, tengo que ir al neurólogo para tratarme las migrañas, tendría que ir al traumatólogo, a kinesiología. Lo único que cumplo rigurosamente es mi control ginecológico, una vez por año, ahí siempre mi ginecólogo, fiel al control. Porque como mi vieja tuvo no. tantas veces cáncer de mama, mi abuela tuvo cáncer de mama, mi tía tuvo cáncer de mama, ¿verdad? En toda la familia hay cáncer de mama, entonces lo más probable que me pase, ¿entendés? Bueno, seguramente me moriré de un infarto, nada que ver con el cáncer, pero esas cosas las hago, pero después no, soy muy, muy complicada para los médicos y el cuerpo me está pasando muchas facturas. A ver, es mucho lo que hay sobre tantas historias de vida, tantas historias de horror, eh, y hay que transitarlas. Decir que le ponemos mucho humor, mucha ironía, eh,
según dicen, soy una gran narradora, debe ser una fortaleza esa, porque lo han dicho varias personas de las que han hecho las recorridas conmigo en el Pozo, que cuento, tal vez porque leí mucho a Márquez, a Isabel Allende, porque leí mucha literatura, que puedo llegar a hacer un relato como muy descriptivo, entonces te voy contando esos datos para que tengas todos los elementos, y por ahí por eso. Pero sí, me cuesta conciliar el sueño, me quedo pensando qué tengo que hacer mañana, qué tengo que hacer pasado. Cuando yo me voy a dormir, vale, listo, me voy a dormir, apagamos la luz, listo, ya está, me tapé, bueno, mañana qué tengo, no, mañana voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y ahí empiezo a pensar en todo lo que tengo que hacer mañana y pasado y ya pasado. Entonces lo que menos hago es dormir, porque estoy pensando, no, y esto mejor lo hacemos así, no, pero esto sí que me voy. Y además me encanta generar proyectos. Yo me enamoro de los proyectos y cuando tengo un proyecto nuevo, tengo una energía. Cuando fue la bandera de Virgelina, ¡ah! Ay, por favor, Cuéntanos un no poco te puedo de eso, explicar. ¿no? O sea, Venía, ¿qué es esto de la bandera virgenina? Porque obviamente no sabemos qué es, qué es y cómo bueno, funcionó nada, y cómo se armó. yo- no, no, ese proyecto fue hermoso, fue hermoso. Yo además se lo conté a Virgelina porque sus ejercicios de sanación, bueno, tuvieron que ver con mi historia. Venía de haber chocado en enero, me había ido de vacaciones, tuve un accidente en la ruta tremendo, tenía una depresión, una tristeza, porque además había sido responsabilidad mía, salía a pasar atrás de dos autos sin ver lo que había, así no se murió nadie, todo el mundo agarró sus autos, dio la vuelta y salimos, ¿entendés? Nada, no hubo nada, fue solo chapa, pero la depresión, la tristeza, la sensación de pudo haber sido una tragedia, me había partido. Yo soy muy culpógena, entonces nada, era responsabilidad mía. Bueno, estaba en una tristeza, llama Virgelina, febrero. Las 72 horas ininterrumpidas de bordado por la paz del mundo. ¿Qué es esto, Virgelina, por Dios? Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con Virgelina? Y ahí yo estaba participando y me conecto porque es Virgelina, porque hay que conectarse, entonces, vamos para adelante. Y estaba en el sur y empezaron a aparecer ideas, porque fue cómo nos sumamos a las 72 horas. Nosotros no podíamos bordar 72 horas en el ex centro clandestino de detención, que es el lugar hostil por excelencia, que no tiene refrigeración, que no tiene calefacción, que los baños son un horror, que las paredes chorrean humedad, entonces que es muy frío en invierno, es muy caluroso en verano, no tenés dónde lavar una taza, es un lugar hostil tremendo. Entonces dije, bueno, 72 horas no podemos. Entonces digo, bueno, ¿cómo nos sumamos a esta propuesta de Virgelina? Y iba escuchando. Nosotros habíamos presentado el año anterior un trabajo de investigación de los nombres de personas y asesinadas o desaparecidas por el terrorismo de Estado, entre el año 72 y el año 80. Entonces dije, nosotros tenemos ese listado, esas personas tienen nombre. Y en un momento una compañera, creo que era de Honduras, que comenta de un árbol de la vida que habían hecho pintado en alguna universidad. Yo dije, y ellas lo habían hecho con palabras, como paz, como solidaridad, palabras que le representaban el año. Yo digo, si se pueden bordar palabras, se pueden bordar nombres. Y mientras ella hablaba, ¿entendés? Yo me iba imaginando. Yo, podemos nombrar, son casi 400 nombres, podemos, si nosotros tenemos capacidad de gestar proyectos colectivos, ¿cómo no vamos a poder bordar 400 nombres? Y fue así, tic, 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 tic. Dije, es esto, tenemos que de acá a marzo, esto era febrero, tenemos que conseguir que esta propuesta llegue bien abajo y que en todos los lugares se estén bordando los nombres de los desaparecidos y desaparecidas de Quilmes. Esto implica un trabajo de mucha coordinación, que no se dupliquen nombres, listo. Entonces me lo empecé a imaginar. Llamo a Adriana y a Leonor, que por supuesto que me dijeron, no, es imposible. Yo, "Mm, bueno, a ver cómo llegamos para concretar esto". Entonces las agarro por separado, que si vos le decís juntas, te dicen que no. Entonces, a Leonor, que es recontra amiga mía, que es con la que hacemos todos los proyectos de memoria, las baldosas, qué sé yo, Leo,
primero siempre me dice que no y después empieza, ay, pero esto me gusta. Ay, ¿viste como los perritos así moviendo la cola? Bueno, entonces le digo, Leo, imagínate esto, un bordado colectivo y hacemos jornadas y en las escuelas y acá y allá. Me dice, ay, está bueno. Entonces ahí empecé, bordarlo, tiqui, 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 tiqui. Leonor se entusiasmó, la convenció a Adriana, que Adriana decía, no, no puede ser, eso no lo vamos a poder hacer. Son 400 nombres, ¿de dónde sacamos 400 bordadoras? Digo, bueno, mira, como mínimo podemos hacer 2 cada una, ya necesitamos 200. Bueno, ahí empezamos a contactar familiares, amigos, víctimas directas. Nada, compañeros, compañeras, grupos de bordado. Ahí empezamos, se gestó un movimiento que jamás lo hubiera imaginado. Nos escribían por WhatsApp, mi celular lo tiene, mi número lo tiene medio Quilmes y aledaños. Empezaban a llegar mensajes, me enteré que están bordando esto. Yo quiero bordar el nombre de mi tío, yo quiero bordar el nombre de mi papá, yo quiero participar en esto. Llegaron bordados de distintos lugares. Lo llamamos a un compañero que vive muy lejos de acá, pero que anda en moto. Y él atraviesa grandes distancias en moto. Entonces le digo, mira, ¿querés bordar el nombre de tu hermano? Me dice, yo no me animo, pero mi hermana sí. Bueno, cuando lo terminó lo colgó en la pared, no nos quería dar el bordado. Decía, pero a mí me encanta el bordado en la pared. Le digo, pero vos no lo bordaste para eso. Entonces le digo, mira, vos para tu pared podés bordar todo lo que quieras. Ahora, este que hicieron vos y tu hermana va a estar en la calle. Va a estar en la marcha del 24 de marzo. Va a estar en las luchas populares. ¿Dónde hubiera querido estar tu hermano? ¿En tu pared o en la calle luchando junto a los compañeros y compañeras? Me dice, ¿a dónde me dijiste que lo teníamos que llevar? Le digo, mira, mi hija vive en Capital. Bueno, está bien, listo. Decime la dirección. Ya está. Digo, ese fue el argumento. Otra compañera la contactamos para que bordara el nombre del hermano. Me dice, no, 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 háganlo ustedes. Bueno, listo. A la noche, ¿y cómo es esto del bordado? Al día siguiente me dice, yo lo bordo porque yo sé bordar, porque esto, porque el otro. ¿Puedes pasar a buscarlo por Villa Elisa? Sí, puedo. Otro también, me queda 30 kilómetros, bueno, no importa, sí puedo ir a buscarlo. Se empezó a gestar una cosa en torno a los bordados que ya iba hasta más allá de poder terminar la bandera, porque después cada uno de esos bordados lo fuimos uniendo a otro y se hizo una bandera de 13 metros. Y producto de eso, bueno, vino Virgelina al Pozo de Quilmes y está un par de letras cosidas que nunca la terminamos. Iban a ponerle Pozo de Quilmes o iban a ponerle Quilmes. Solo cosimos ese día que el 24 de marzo Virgelina, en el aniversario del golpe, estuvo con nosotras en el Pozo de Quilmes. eh, Cosimos el Quilmes y ahí quedó. Quedará para ser revisado, o por ahí lo dejamos así, pero pudimos entrar a la Plaza de Mayo, en el aniversario del golpe, con nuestra bandera que pasó una hermana de una compañera desaparecida, que estaba su nombre bordado. Ella venía con la columna de los organismos, nosotros estábamos al costado para entrar, y ve el bordado y dice, ese es el nombre de mi hermana. Ustedes lo abordaron, llámenme, por favor, buscadme en el Facebook, soy fulana de tal, pero así, ¿no? Esas microhistorias que han dado cuenta que no hemos sistematizado esto, no nos pusimos a escribirlo, porque amerita. Y fuimos pioneras, yo lo decía el otro día, porque a partir de esos bordados colectivos que nosotros empezamos a hacer, eh, vinculadas a Virgelina, en realidad fueron propuestas. Virgelina dijo, acá se borda para tramitar el dolor, para hacer memoria, para bla, 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 y se hace colectivamente. Y para mí esa frase, ¿entendés? Fue, si eso se hace colectivamente allá, se puede hacer colectivamente acá. Bueno, a partir de estos actos que empezamos a gestar nosotros de bordado colectivo, se empezaron a producir actos de bordado colectivo en Quilmes. La Secretaría de Cultura, entonces, ha tomado en el Museo Roverano, las chicas de la EMBA han hecho ahora en esta semana también un bordado colectivo, es decir, fuimos pioneras y gestamos
esos bordados colectivos, al ver que otro lo hacía y lo podía hacer, listo, es por imitación, listo, si ellos pueden, nosotros también. Bueno, listo, y así se armaron, y se están armando en el territorio, te empiezan a aparecer flyers de bordado acá, armamos un grupo de bordado y memoria, que nos juntamos cada 15 días en el Pozo de Quilmes a abordar, y ahora vamos a abordar carpetas de historias de vida de las docentes desaparecidas del Pozo, porque además, como vimos que Virgelina nos mostró unas carpetas contando la historia de los afrodescendientes, y yo me acuerdo cuando vi esa carpeta de Virgelina, dije, así era una de las carpetas de historias de vida, que nosotros las habíamos visto en otro centro clandestino, que es el Olimpo, que eran unas carpetas preciosas, pero escritas en computadora, con fotos. Yo le dije a las chicas, chicas, yo quiero esto. Y en ese sentido, entonces las compañeras son, yo les digo, yo quiero esto, y ellas, que son artistas, saben que a donde vamos siempre va a ser algo colectivo, va a ser algo lindo, va a ser algo de sororidad, de compromiso, de transformación. Así que, nada, me dan pelota, qué sé yo. Te las vuelvo loca y ¿Te imaginaste eso, que ibas a pasar de ser tejedora de vidas a tejedora real, tejedora de la memoria? no, a ver, a mí entre los periodistas dicen que las historias te buscan, ¿no? Que vos no buscas las historias, que las historias te buscan. A mí las militancias me sorprendieron, me buscaron. ¿Entendés? Yo, a ver, no me siento a pensar, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer los próximos 10 años de mi vida? ¿Por dónde va a transitar mi vejez? Nada, aparece y yo me enamoro, y como me enamoro, a ver, así como en mi vida personal soy una mujer fiel, soy monogámica, y con parejas en los últimos años largas, este, en lo que tiene que ver con lo profesional, yo me enamoro, ¿entendés? Me enamoro y pongo así como, wow, todo, y convido y enamoro a mucha gente en este sentido con las actividades, y de ahí, al enamorarse otras personas, siguen esos grupos, entonces yo voy a buscar otra cosa para hacer, para enamorar a otro grupo, para que puedan seguir. El colectivo se construyó así, por una cantidad de compañeros y compañeras que, bueno, vení, vos tomás esto, vos tomás aquello, ¿entendés? Y además, como soy muy laburadora, genero muchas propuestas de trabajo, porque es ahí, en el trabajo colectivo, en el trabajo solidario, en el trabajo con otros, con otras, donde vos generás vínculos. Y esa posibilidad de generar vínculos te genera espacios eh, amables, amorosos, de compartir, ¿no? Entonces hace que, bueno, listo, vayamos armando grupos para esto, grupos para el otro. Ahora estoy armando una línea de tiempo, que este mes tuve que estar en casa porque operaron a mi compañero, así que no hemos salido, así que pude armar una ponencia sobre pedagogía de la memoria, que la vamos a exponer el jueves en la ex ESMA, y armar una línea de tiempo de 50 años de historia para contar el proceso judicial y el proceso que tiene que ver con memoria en Quilmes, para contarla en el chalet en el Pozo de Quilmes. Entonces, un trabajo de un montón de horas sentada investigando, 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 listo, ya, listo. Ahora ese trabajo lo compartí. Empiezan a enriquecerlo, sacar, poner, y no me ofendo. Si vos me decís, esto que escribiste en este renglón, hay que sacarlo, sacalo. ¿Qué querés agregar? ¿Qué querés poner? Esto es un disparador. Bueno, listo. A partir de acá, armamos, desarmamos, sacamos, ponemos. Entonces ya empezamos a generar otro proyecto. Mientras lo del bordado lo tomaron otras compañeras y están las carpetas de historias de vida funcionando, y seguramente a fin de año o el año que viene vamos a tener esto. Seguramente aparecerá Virgelina, generará otra propuesta y yo iremos ahí atrás de Virgelina. Vamos a empezar con las líneas de tiempo, vamos a generar un insumo para publicar, tenemos idea de algunas cosas. Bueno, es esto, pero van apareciendo. Van apareciendo porque lo de la línea de tiempo ya era viejo. Dije, pero no lo hicimos. Bueno, listo, hay que hacerlo. Así que en 2 años te sorprenderemos con algún otro proyecto, no sé, Virgelina, porque eso fue Virgelina, el ver a esa mujer en la que uno sentía un espejo, y es hacia donde apuntan las vejeces. ¿Qué nos pasa a los que estamos llegando a los 60? Que los únicos modelos de vejez que tuvimos
fueron nuestros padres, por mi generación, ¿se entiende? Y los modelos de vejez materno y paterno eran eso, esa mujer que estuvo en su casa, que excepcionalmente viajó, que se mandó 25.000 cagadas, pero que terminó, entonces, casi sin poder caminar, como el caso de mi vieja. Bueno, no hay mucha familia, entonces, ¿cuáles son los modelos de vejez? Bueno, amigos, también amigas, viejos. Vos decís, bueno, ¿qué modelo de vejez estoy generando ahora con mis compañeros, mis compañeras, para no cargar mi hija, a nuestros hijos, a nuestras hijas, que se tengan que hacer cargo de nosotros, sino ir hacia adelante con otros modelos de vejez? Y esos modelos de vejez tienen que ver con el trabajo altruista, con la sororidad, con la solidaridad, con el hacer algo por cambiar este mundo. Cuando yo le digo a los pibes y pibas que vienen, digo, miren chicos, yo acá estoy invirtiendo en mi vejez, porque ustedes van a ser los que van a gobernar la Argentina el día de mañana. Entonces, necesitamos que ustedes generen políticas públicas solidarias para que nosotras, nosotros los viejos, estemos en mejores condiciones. Así que es solo una inversión a futuro lo que estamos haciendo. Así que no, no me lo imaginé, ¿entendés? Si a mí cuando me jubilé me decían que iba a estar gestionando el pozo de Kelly, yo decía, imposible. Nada, fue. Bueno, ha sido muy placentera esta entrevista. Básicamente yo no he hecho nada, pero, pero me la he disfrutado muchísimo. Siempre le preguntamos al final de las entrevistas a las invitadas cómo quieren ser recordadas en la historia. Entonces yo te pregunto a ti, Viviana, Buscaglia. Se me dificulta un poquito el Buscaglia, pero Viviana Buscaglia, ¿cómo quieres ser recordada en la historia? Te voy a contar una anécdota que tiene que ver con esto. Una vez, una compañera docente con la que yo había laburado en secundaria había rendido un concurso de directora. Entonces, yo estuve, en la época que estaba en el sindicato, como vedora de ese concurso, y Anita da mal rinde mal, entonces yo le digo, mira, vos tenés este derecho, podés hacer esto, podés hacer aquello. Bueno, listo, pasó. Pasan los años y yo iba caminando con mi hija chiquitita y me para en la calle, me da un abrazo y le dice a mi hija, tu mamá es una re buena persona, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y yo seguí caminando y dije, es esto, lo que quiero dejarle a mi hija, ¿entendés? Que los malos bichos le digan, tu mamá era re jodida, y que la buena gente le diga a tu mamá era una buena persona. Y me parece que lo único, hago las cosas por amor, centralmente por amor. Entonces, lo que me mueve es eso, las pasiones, el amor y el amor por el prójimo, el amor con otros, con otras. Eh, no busco rédito personal. Los que me conocen, las que me conocen, saben que siempre hablo en plural, siempre hablo en un nosotros, aunque las cosas las pueda hacer yo o las haya hecho yo, siempre pongo que lo hicimos juntos, porque yo sola sin mi red, acá no soy nada. ¿Entendés? Soy porque somos, porque construimos colectivamente. A veces sos la cara visible vos, otra vez va a ser otro, pero eso, mi aspiración es eso, que el día de mañana yo me muera y que mi hija se encuentre con alguien en la calle y que le diga, tu vieja era una re buena persona. Es la única herencia que le dije a mi hija que le iba a dejar, nada más. Y es eso, mi hija es la luz de mi vida, es el amor más grande que tengo, y por ella es todo. Y también es construirme como persona, como adulta mayor, para no romperle demasiado la paciencia y que me tenga que cuidar y esas cosas. Así que solamente eso, que digan que fui una buena persona. Espero que hayas disfrutado esta entrevista. Yo la disfruté un montón. No sé cómo te sentiste del otro lado, porque por lo general eres tú la investigadora y la entrevistadora. ¿Cómo te sentiste? Pero bueno, espero que haya sido de tu agrado. Muchísimo. Yo te lo dije al principio, siento que es una vida más de todas las vidas, que no hay nada interesante. Sí que hice muchas cosas y que generé muchos proyectos, pero me parece que somos esas mujeres, como todas las mujeres, que donde aparece una posibilidad,
todas podemos hacer las mismas cosas que hacemos cualquiera de nosotras. Así que nada, muchísimas gracias. No sentía que tenía como cosas muy interesantes para Pues rescatar de mi vida, yo, pero yo veo otra historia. Yo veo claro, otra claro, cara. claro, me parece que sí, ¿no? Qué sé yo. Después me pongo a pensar que otras cosas sí se las voy a anotar en las memorias. Claro, pero más allá de la lista de actividades es tener que cambiar de escenarios, poder tomar esas decisiones radicales en la vida, poder ser generadora de Sí, transformaciones. Yo veo en ti una mujer que hizo un tránsito, digamos, histórico importante, y que eres referente para otras mujeres en ese tránsito. Entonces, muy agradecida por esta entrevista y por esta historia de vida que la valoro mucho y de verdad reconozco todo este trabajo y este esfuerzo que has hecho históricamente. Así que muchas gracias, Viviana, por ser una mujer que teje la historia en América Latina y el Caribe. ay, mi amor, gracias. Ya estoy muy emocionada, así que no voy a poder seguir hablando porque además soy de lágrimas flojas y me emociono mucho. Bueno, Soy una mujer sensible. Eso, aunque no parezca así como muy dura, soy una mujer sensible. desde aquí Bueno, hermosa, te abrazo en la gracias. distancia y gracias, gracias, gracias. Un beso gigante y espero verte presencialmente prontico.